Adelante. Ya. Bueno, muy buenas noches a todos, colegas. Para mí es un gusto igual saludarlos. Gracias a los que están conectados y que nos ven por las redes sociales. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Primeramente quisiera agradecer a Laboratorios Astelas por que se lleve a cabo esta sesión y como siempre, pues agradecer el apoyo a ellos. Y bueno, doy la palabra a la doctora Pelayo para continuar con la sesión. Sí, continuando con la orden del día, damos la palabra a la doctora Jessica Brenner para la lectura del acta anterior. Buenas noches. Se inicia lectura al acta correspondiente a la 7ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevado a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 23 de julio del 2026, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo de la doctora Jennifer Reyes Alcaraz, el doctor Gerardo Tena González Méndez y la doctora María Fernanda Chain Vázquez. Y como profesor invitado, el doctor Juan Manuel Ramírez Pedraza, con la presentación del caso clínico por el doctor Héctor Alejandro Cárdenas Álvarez del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se anuncia el ganador del concurso membresía SMU, el doctor Bruno Rubí. Se da la bienvenida a la sesión mensual por el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se realiza lectura de la correspondencia. Se da la bienvenida a la sesión académica del mes de julio por parte del doctor Eric Alejandro Hernández Méndez. Se inicia con el dolo de titanis. Es válido hacer prostatectomía radical sin biopsia previa. A favor, el doctor Jorge Gustavo Morales Montor, y en contra, el doctor Alberto Jorge Camacho Castro. Posteriormente, se tuvo el panel de discusión eligiendo el mejor antiandrógeno para tratamiento de cáncer de próstata avanzado, siendo el moderador el doctor Víctor Osornio Sánchez y los panelistas el doctor Arturo Mendoza Valdés, el doctor Roberto Alfaro Lara y el doctor José Gustavo Sánchez Durati. Se discutió que el papel de la biopsia en cáncer de próstata forma parte del protocolo para normar conducta y ha sido durante décadas el estándar para el diagnóstico de cáncer de próstata. La OMS la pone como un diagnóstico crítico antes de planear tratamiento, además de tener un posible beneficio legal. Sus ventajas: nos confiere una confirmación histológica, podemos realizar estudios genéticos, podemos realizar patología digital con inteligencia artificial, marcadores genómicos, evitar sobretratamiento. Claro está, no está exenta de complicaciones como retención aguda de orina, hematuria, hematospermia, infección o sepsis. Debemos recordar que existe una discordancia histológica en el 30 al 40%. Sin embargo, la evolución de las técnicas de imagen ha transformado la detección y la caracterización del cáncer de próstata, abriendo la puerta a nuevas estrategias y diagnósticos. Los criterios de selección en pacientes en los que se podría considerar omitir la biopsia serían: antígeno persistentemente elevado, sin causa infecciosa identificable, antecedente familiar directo de cáncer de próstata, una biopsia de próstata previa negativa con persistencia de la sospecha clínica, pacientes en condiciones óptimas para una cirugía y con decisión informada hacia un tratamiento curativo, y por imagen, tener imagen positiva con un PIRADS 4 o 5 o un Primary 4 o 5. Se comentó que las recomendaciones de la intensificación del tratamiento son cáncer localizado de alto riesgo y muy alto riesgo, Gleason 8 a 10, T3, T4, cáncer localmente avanzado con factores de mal pronóstico, enfermedad metastásica hormonosensible, especialmente de alto volumen, cáncer de próstata resistente a la castración, M0 de alto riesgo, cáncer de próstata resistente a la castración M1. El mayor beneficio del triplete es en aquellos pacientes que presentan enfermedad de alto volumen, en quien no estaría indicado darlo: pacientes con enfermedad metacrónica, enfermedad de bajo volumen, lesiones negativas para PSMA, BRCA negativo y PET incompetente. En el cáncer de próstata hormonosensible metastásico se debe de estratificar en los 4 grupos pronósticos: metacrónico, sincrónico,
de alto volumen y de bajo volumen. El uso de los marcadores genéticos, los genes HRR, PTEN y el uso de PET-CT, PSMA son útiles para mejorar la calidad de vida en el perfilamento para el uso de tripletes. Por último, recordar que las decisiones del tratamiento en el mundo real implican múltiples consideraciones: la eficacia, la tolerabilidad, las interacciones fármaco-fármaco y mantener la calidad de vida del paciente. Finaliza la sesión académica, se realiza sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Gracias, doctora Jessica. Y procedemos a la votación para la aprobación de la lectura del acta. Ok, aprobada. Continuando la orden del día, continúa la lectura de correspondencia. Sin embargo, al día de hoy no hay correspondencia que leer. Y damos la palabra al doctor Eric Alejandro Hernández Méndez con la introducción para la sesión del día de hoy. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a la octava sesión académica mensual del 2026. Me sumo al agradecimiento a Astelas para el apoyo para la realización de esta sesión. 4 sesiones en el año, definitivamente uno de nuestros aliados académicos más importantes en la sociedad. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. En primer lugar, iniciaremos con el tradicional duelo de titanes y en esta ocasión nos acompañan 2 urólogos jóvenes, ambos urólogos oncólogos, que son socios de la SMU, la doctora Karen Yadira Sánchez Lastra y el doctor Edson David Rodríguez Valle, quienes van a debatir sobre el dilema de detección oportuna de cáncer de próstata, tamizaje más allá de los 80 años, hacerlo o no hacerlo. Estará a favor de esta conducta la doctora Karen Yadira Sánchez Lastra y en contra el doctor Edson Rodríguez Valle. Posteriormente tendremos un panel de discusión: cáncer de próstata en el paciente mayor, decisiones complejas más allá de las guías. Y para esto nos acompaña un gran panel. En primer lugar, moderando con casos clínicos, la doctora Alejandra Cabrera Mora, también uróloga oncóloga, uróloga joven de nuestra sociedad. Y tenemos como panelistas al académico, el doctor José Carlos Arroyo Curibreña, socio de la SMU, a la doctora Regina Barragán Carrillo, oncóloga especialista en tumores geniturinarios, y a la doctora Andrea Pérez de Hacha Chávez, geriatra y especialista en cuidados paliativos. Nuevamente, muchísimas gracias a Astelas por acompañarnos y por permitirnos realizar esta sesión. Invito a todos a que escaneen el código QR, por favor. Y la pregunta es: el dilema de detección oportuna de cáncer de próstata, tamizaje después de los 80 años, ¿a favor o en contra? Y que no me pusieron las preguntas de Slido. Creo que en esta ocasión lo vamos a dejar la pregunta para el final. Guarden el QR y al final veremos quién de los dos pues resulta ganador de esta contienda. Sin más preámbulos, cedo la palabra de manera inicial a la doctora Karen para que inicie con este duelo de titanes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Postura a favor. 80 años no es una enfermedad. ¿Por qué estigmatizar a estos pacientes? De manera inicial, ¿ustedes tratarían igual a este grupo de pacientes de estas fotos? Recordar que el 71% de todas las muertes por cáncer de próstata van a ocurrir en hombres mayores de 75 años. De manera inicial, ¿por qué estigmatizar a estos pacientes? Tener el 80 años no es una enfermedad.
No hay que juzgar a un paciente por una fecha de nacimiento. ¿Puede un hombre de 80 años vivir lo suficiente para poder beneficiarse? La respuesta es sí, en casos específicos y bien seleccionados. ¿Qué marca NCCN? Pacientes en percentil saludable, que menciona que tienen 80 años, tenemos una probabilidad que lleguen hasta los 92.6 años mínimo. Obviamente en el grupo bien seleccionado llamado percentil fit de esos pacientes. Hay un estudio muy interesante que es de Studensky que vio la variabilidad de los pacientes mayores de 75 años. ¿Esto qué decía? A 10 años podían vivir desde un 19% hasta un 87%, únicamente midiendo la velocidad a la que tenían la marcha los pacientes. Entonces, podemos ver que hay una variabilidad enorme a partir de los 75 años. No es la edad, es la salud, es lo que defendemos. La selección para detección y tratamiento en mayores de 80 años debe de basarse en la salud, la función, la expectativa de vida, no solo en una edad cronológica, no solo en la fecha de nacimiento del paciente. Tener 80 años no es una enfermedad. Obviamente, esto es con una evaluación geriátrica adecuada. ¿Qué tenemos en las guías? Tenemos que tener escalas G8, Mini-Cog, índice de Charlson, las marchas, la escala clínica de fragilidad, que nos van a apoyar a seleccionar al paciente fit. Este es el grupo de pacientes que se debe de considerar la detección y el tratamiento, ¿ok? Hay otro grupo de pacientes pues, frágiles que pues, en este grupo pues, sí sale completamente de tamizaje y tratamiento. La edad cronológica va a informar, la salud decide. Hay que evaluar mejor para poder tratar mejor a nuestros pacientes, hay que individualizar. NCCN nunca menciona a edad se excluye, no, recordemos, grupos de riesgo siempre se van con supervivencia a 5 o 10 años de vida. 80 años va a excluir una oportunidad curativa. Tenemos aquí otro estudio de Montmary, donde vieron más de 19,000 pacientes, obviamente hombres, pero con cáncer de próstata mayores a 80 años, con que se les ofreció un tratamiento local definitivo. ¿Qué encontraron? Se asoció un menor del 50% de mortalidad global. ¿Qué tenemos aquí? Aquí obviamente es no diagnosticar, va a eliminar la posibilidad de curar al paciente correcto. ¿Okay? Debemos de seleccionar. Eso es a favor del tamizaje. Sobretratamiento e infratratamiento por edad. Desgraciadamente, cuando los pacientes pasan un plano de mayores de 75 años, reciben mucho menos tratamiento curativo versus un grupo de 65 a 74 años que casi más del 88% van a recibir un tratamiento curativo. De los pacientes que reciben un tratamiento curativo de más de 75 años, vamos a tener 32% menos de metástasis, 40% menos de necesidad posterior de ADT. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La edad nos está decidiendo decir qué hacer antes que el cáncer. El pensar que si cumple un 80 años y el cáncer va a ser ahora indolente y no nos va a matar es pensar erróneamente. ¿Existe evidencia específicamente en mayores de 80 años? La respuesta es sí. Aquí podemos ver una gráfica de Kaplan-Meier de Shiva, donde pueden ver pacientes mayores de 80 años que se les realizó prostatectomía, una sobrevida a 10 años de 66%, versus un tratamiento paliativo de 15%. No es tratar por edad, es tratar al paciente fit con enfermedad significativa, con un cáncer que puede avanzar, progresar, matar. En pacientes de más de 80 años seleccionados, el tratamiento definitivo se asoció con una mayor supervivencia. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Tamizaje nos va a dar sobretratamiento. Hay que recordar lo que dicen las guías. No todos los antígenos elevados se biopsían y no todo el cáncer de próstata se opera. Siempre irnos a guías, grupos de riesgo y de acuerdo a eso lo que le indica al paciente. Obviamente esto es el objetivo, no es encontrar más cáncer, es encontrar el cáncer que importa, el cáncer que puede avanzar, el cáncer que puede progresar y obviamente en el paciente que puede beneficiarse, más de 80 años, de acuerdo a las escalas que esté en el grupo FIT, que como recordemos puede tener hasta una supervivencia hasta de 92.6 años mínimo según NCCN. No tratar también va a tener toxicidad. Recordemos que si dejamos progresar, posteriormente dejamos ADT,
El ADT sabemos que no es inocuo, tiene temas de metabolismo, cardiovasculares, osteoporosis, problemas de cognición y bienestar sexual. El beneficio no solo es vivir más, es evitar años viviendo peor. Vamos a decir, no al tamizaje universal en 80 años, pero sí a la decisión individualizada. Obviamente con las escalas mencionadas, cuando el paciente tenga una expectativa de vida de más de 10 años y cuando tengamos un cáncer de próstata clínicamente significativo. Hay que escoger al paciente correcto, ¿ok? Esto con intención curativa. Nuestro objetivo, nuestro compromiso no es con la edad, es con la vida y con la calidad de vida del paciente. Es encontrar el cáncer que puede progresar, que puede matar y que puede mermar la calidad y supervivencia de vida del paciente. Muchas gracias. Terminó a tiempo la doctora. Pues vamos ahora con el punto de vista del doctor Edson, quien está en contra de esta práctica. Adelante. Buenas noches a todos. Sí. Bien, me toca defender la postura en contra del tamizaje del cáncer de próstata después de los 80 años. Y bueno, como podemos observar, los grandes estudios que tenemos acerca del tamizaje de cáncer de próstata, pues no responden a si debemos realizar o no el antígeno de próstata en pacientes de más allá de los 80 años. Este es el primer gran problema, pues nuestra mejor evidencia, la evidencia más robusta que tenemos, no fue construida para responder las preguntas y las situaciones que hoy vamos a debatir. Por eso debemos distinguir entre la evidencia que existe, de los datos que existen y la calidad de la evidencia que existe. Como podemos observar, conforme aumenta la edad en los estudios que se realizan, la calidad de la evidencia disminuye, llegando al punto de que a los 80 años no tenemos un ensayo clínico que defina o que garantice el beneficio de realizar el tamizaje rutinario a los pacientes más allá de los 80 años. Y esto explica por qué en las principales recomendaciones internacionales no existe un consenso o no existe una recomendación que se haga de manera rutinaria más allá de los 70 años o 75 años. Muy bien, y ninguna de ellas tampoco refuerza que continuemos haciendo el tamizaje más allá de los 80 años. Y si bien este es probablemente uno de los hallazgos más importantes de toda la revisión, lo que estamos viendo aquí no es la incidencia de cáncer clínicamente significativo. Este es uno de los estudios de prevalencia de cáncer en autopsias y podemos observar que hasta el 59% de los pacientes que tienen 79 años o más van a tener la presencia en autopsia de un tumor de próstata que no fue clínicamente significativo. Ahora, hablemos un poco de los estudios que hablan de que sí existe el beneficio de realizar tamizaje en los pacientes de cáncer de próstata, como es el ERSPC, que es uno de los principales estudios que hablan del tamizaje, donde podemos observar que hay una reducción a 16 años del punto 18, esto es 1.8 muertes por cada 1000 tamizados, y hace referencia que debemos tamizar a 570 pacientes para prevenir una muerte. Y ojo, en este estudio fue realizado en pacientes de entre 55 y 69 años y no demuestra un beneficio en pacientes octogenarios. Ahora, la actualización de 23 años de este mismo estudio es todavía más ilustrativo porque el beneficio sigue aumentando. A los 23 años tenemos un aumento a 2.2 muertes por cada 1000 y reduciendo el número de participantes para prevenir la muerte por cáncer de próstata. Como podemos ver entonces, el beneficio de realizar el antígeno prostático es de maduración lenta, observando que a los 9 años pues tenemos un beneficio limítrofe, a los 13 quizás un beneficio un poco más observable, a los 16 y a los 23 tal vez más puntualizado. Pero como observamos, entonces necesitamos de entre 10 y 20 años para que esto pueda hacerse visible. Por lo tanto, la expectativa de vida deja de ser un detalle, ya se vuelve un filtro central en esta circunstancia. Por eso llegamos a este punto. Como referencia poblacional, las tablas vitránicas actuales refieren que los pacientes a los 80 años en promedio tienen una expectativa de vida de 8 años. Y les repito, esto es un promedio. Habrá pacientes muy saludables que vivan 15 años, pero
habrá otros que vivan 1 o 2 años a partir de este momento. Y no vamos a tomar como un argumento los 80 años. La realidad es que solo hay que entender que la mayoría de pacientes que tienen 80 años ya se encuentran en una zona donde el horizonte del beneficio y el horizonte vital empiezan a separarse. Bueno, entonces, el tiempo establecido por el RSPC no son puntos mágicos de decir existe un beneficio a los 16, a los 23 años. Solo tenemos que entender que el tamizaje requiere tiempo para la reducción absoluta de la mortalidad que se acumula. Y entonces, antes de hacer un tamizaje en un paciente de 80 años, debemos saber o pensar si este paciente va a vivir lo suficiente para ver un beneficio. Ahora, hasta ahora hemos platicado de lo que pasa cuando realizamos el antígeno prostático. En este estudio hicieron una pregunta muy pertinente. ¿Qué pasa si dejamos de hacer el screening en hombres? Pues lo que encontraron fue esto. La mortalidad a 16 años de seguimiento fue de 0.54 por cáncer de próstata y el 52% de los pacientes murieron por una causa ajena. También tenemos este otro estudio donde tienen otra definición de mortalidad competitiva. ¿Qué pesa más sobre la posibilidad de morir? El cáncer de próstata, la edad y comorbilidades. En este estudio reclutaron a pacientes que ya tenían un diagnóstico de cáncer de próstata y les dieron seguimiento durante 14 años. ¿Y qué sucedió? Entre más morbilidad tenían, los pacientes tenían más posibilidad de morir por otras causas. Por lo tanto, a los 80 años, el paciente con cáncer de próstata no solo compite contra el vacío, sino contra la enfermedad cardiovascular, pulmonar, metabólica, la fragilidad. Esta es una fotografía más contemporánea de qué pasa si no hacemos un tamizaje después de los 70 años. Aquí reclutaron casi 1 millón de pacientes y encontraron que el riesgo a 10 años de morir era solo del 0.26 y a pesar de esta situación, el 87% de los pacientes continuó realizándoselo. Y finalmente, este estudio del doctor García trata de responder, es un estudio observacional que trata de responder de si realmente hacer el tamizaje año con año disminuye la probabilidad de morir de cáncer de próstata. Si se dan cuenta, en los criterios de inclusión y exclusión, esto es un paciente sumamente seleccionado, no es un paciente promedio, y aún así la diferencia fue mínima. Redujo en 2.3 por cada 1000 pacientes el hecho de realizar el antígeno prostático. ¿Listo? Pues bueno, estos fueron los primeros argumentos y ahora vamos con la contrarréplica, vamos con la doctora Karen para sus últimos golpes. Tener 80 años no es una contraindicación. La edad por sí sola no va a determinar el beneficio. Tener 80 años no significa tener más fragilidad, más corta expectativa de vida, menor ausencia de beneficio. Siempre hay que individualizar al paciente. Salud, expectativa de vida y riesgo oncológico. Eso siempre va a determinar la decisión. Si 2 pacientes tienen la misma edad, pero una supervivencia esperada radicalmente distinta, usar solo la edad no es usar medicina individualizada. Tamizar, biopsiar, tratar. Lo que les había comentado. No todos los antígenos prostáticos elevados se biopsian y no todo el cáncer de próstata se opera. La solución al sobretratamiento no es de dejar de diagnosticar, es tratar mejor al paciente correcto, al paciente fit. Así lo define en SSN. Medicina individualizada, no decisiones por edad, no exclusión por fecha de nacimiento. ¿Cuál es el costo de no diagnosticar? Progresión. Cuando hay cáncer de próstata clínicamente significativo. Ese es nuestro grupo que nos preocupa. No proponemos tamizar a todos, proponemos no excluir a todos, no excluir solo por el hecho de tener 80 años. Un paciente FIT de más de 80 años con expectativa de vida suficiente merece la oportunidad de decidir. La medicina basada en la edad es injusta. La medicina basada en la persona es la correcta. ¿Qué es lo que proponemos? Tamizaje de acuerdo a las guías, de acuerdo al estado de salud y a la supervivencia. ¿Por qué? Porque así le vamos a mejorar calidad, supervivencia a los pacientes. A ese grupo que está en riesgo, a ese grupo FIT que podemos rescatar. ¿Ok? Y
bueno, si en el caso de que Arnold Schwarzenegger viniera a buscar urólogo aquí en la Ciudad de México, estamos seguros que le podríamos ofrecer algo neuropreservador que donde pudiera tanto mantener continencia y función sexual. Porque este paciente de 80 años, dudo que quiera tener ADT o progresar con metástasis el resto de su vida. Gracias. Ahora vamos con el contrapunto del doctor Edson. Adelante, por favor. ¿Usted me dice? Muy bien, para la réplica quiero que tengamos presente este esquema inicialmente. ¿Por qué? Porque un inocente antígeno prostático nos va a llevar a una posible resonancia magnética, una posible biopsia, un posible diagnóstico, tratamiento y las complicaciones de todo esto. Pues bien, aquí en este estudio evaluaron el costo que implica el hecho de sobrediagnosticar y sobretratar al paciente. ¿Y cuál fue la definición de sobretratamiento? Pues todos los pacientes que tenían cáncer de bajo riesgo y una expectativa de vida menor de 10 años. ¿Y qué encontramos? Que paradójicamente, incluso en Estados Unidos, el 67% de estos pacientes recibían tratamiento. Eso es exactamente el mecanismo por el cual una detección que parece inocente pues puede transformarse en un sobretratamiento, y la huella no solo va a ser clínica, también económica. Cada tratamiento adicional son alrededor de $18,000 por paciente y un gasto anual de $58 millones en Estados Unidos. Y se cree que si no se sobretratara a los pacientes habría un ahorro de hasta $1.3 billones. Y bien, ahora respecto a esta situación de estamos tamizando más, pero también estamos dando mejores tratamientos. Si esto es verdad, pues la respuesta es que no. La incidencia estandarizada a cualquier complicación de tratamientos por cáncer de próstata son muy superiores tanto en prostatectomía, radioterapia, que en los pacientes no tratados. Y las complicaciones urinarias y sexuales por tratamientos de prostatectomía o radioterapia también son muy superiores en los pacientes que en los pacientes no tratados. Si bien finalmente, con este estudio, el PROTECT nos recuerda que el diagnóstico de cáncer de próstata y el tamizaje pues no representa una carrera hacia el tratamiento. ¿Por qué? Pues aquí tomaron un grupo de pacientes, les dieron seguimiento a 15 años y observaron que en tanto la vigilancia activa, la prostatectomía y la radioterapia no existe una evidencia de que haya una diferencia estadística a 15 años. Por lo tanto, esto debe replantearse, incluso en los pacientes que tienen una expectativa de vida por lo menos de 15 años, se deba hacer un tamizaje de cáncer de próstata. Y pues finalmente en las conclusiones, pues el screening tiene que ser en pacientes octogenarios completamente excepcional, individualizado y en condiciones de las expectativas de vida y el riesgo, no una práctica rutinaria. Pues vamos a darles un aplauso a los dos titanes, creo que hicieron un extraordinario trabajo. Voy a pedir por favor al equipo de producción que vuelva a poner el QR y los invito a que lo escaneen otra vez, por favor. Voy a dar tiempo a que lo puedan escanear. Y la pregunta es, ponemos la pregunta por favor. Tamizaje después de los 80, después de estas dos grandes intervenciones, ¿a favor o en contra? ¿Quién los ha convencido más? Los invitamos a que respondan. Pues bueno, vemos ahí las respuestas a los dos. Muchísimas gracias por participar y nuevamente un aplauso. ¿Me pueden poner ahora mis diapositivas, por favor? No, ya pueden pasar. Gracias. Continuando con el programa, pues vamos a dar paso al panel de discusión, cáncer de próstata en el paciente mayor, decisiones complejas más allá de las guías.
Invito a nuestro panel de expertos, a nuestros panelistas a pasar al estrado, al doctor José Carlos Arroyo Curibreña, académico de la Academia de Medicina. Bienvenido, doctor. A la doctora Regina Barragán Carrillo, oncóloga con especialidad en tumores genitourinarios. Casi es uróloga, es hija de urólogo, entonces podemos considerarla así. Bienvenida, Regi. Y a la doctora Andrea Pérez de H. Chávez, especialista en geriatría y cuidados paliativos. Y a nuestra moderadora de los casos clínicos, a la doctora Alejandra Cabrera Mora, uróloga oncóloga, adscrita al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bienvenida, Ale. Los invito también, antes de que vayan escaneando otra vez, ¿me pueden poner la diapositiva, por favor? Escaneen y ahí nos pueden dejar preguntas para el panel, en caso de que exista alguna, y daremos tiempo para leerlas al final de la sesión. Le deseo el micrófono a la doctora Alejandra. Comenzamos con este panel. Hola, buenas noches. Les voy a presentar un par de casos clínicos en pacientes mayores de cáncer de próstata. El caso número 1 es un paciente de 81 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, casado, católico, estudió hasta el bachillerato, era empleado en una fábrica textil y actualmente es pensionado. De antecedentes de importancia, tiene hipertensión arterial sistémica desde hace 10 años, en manejo con losartán y enfermedad arterial coronaria, que tuvo un infarto agudo de miocardio hace 5 años con una angioplastía coronaria y colocación de 2 stents, insuficiencia cardíaca con FEBI de 40%. También tiene enfermedad renal crónica, CADIGO 3B, en manejo de todo esto con ácido acetilsalicílico, bisoprolol, furosemide, espironolactona, atorvastatina y empaglifosina. A la exploración física de importancia, el paciente tiene claudicación de la extremidad derecha, requiere apoyo de bastón, tiene el tórax con disminución del murmullo vesicular basal bilateral y al tacto rectal la próstata es de 40 gramos, aumentada en consistencia en ambos lóbulos y móvil, un ECOG de 2. El padecimiento oncológico, el paciente inicia en el 2008 a los 63 años con un antígeno prostático de 25 y un tacto sospechoso, por lo que se realizó una biopsia transrectal de próstata con resultado de malignidad, del cual no tenemos reporte, y refiere se realizaron estudios de extensión, TAC y gamagrama sin evidencia de actividad tumoral. Tratado únicamente con leuprorelina y bicalutamida, ya que el paciente no aceptó tratamiento radical y lo continuó y lo suspendió por decisión propia únicamente hasta enero del 2025. Llega con nosotros con un antígeno de agosto del 2024 de 0.03, que fue el más bajo recabado, y posteriormente en agosto uno de 95 y en noviembre del 2025 de 140. Se solicita una biopsia transrectal de próstata donde se identifica adenocarcinoma acinar de próstata y sub4, Gleason 8, 4+4, y glándulas cribiformes en el 5%. No se identifica invasión perineural ni linfática. De laboratorios, el 10 de enero del 2026 tenemos creatinina de 1.6 y urea de 33, BUN de 70. Electrolitos normales, hemoglobina de 11.5 y hematocrito de 33 de alteración. Y se le solicita tomografía y tóraco-abdominopélvica de gamagrama óseo, donde se evidencia actividad metastásica pulmonar. Sobre todo el más llamativo está en el lado izquierdo. Ahí está la lesión. Y en la tomografía abdominopélvica realmente no tenemos actividad metastásica ganglionar o alguna otra alteración.
El rastreo óseo se evidencia actividad metastásica en región orbitaria superior izquierda, cuerpo vertebral en T8 y articulación sacroiliaca. Tenemos un diagnóstico de un adenocarcinoma cinar de próstata, Gleason 8, TX, N0, M0, etapa 3B, con progresión ósea y pulmonar, hormonosensible. Entonces, como primera pregunta para abrir el panel de discusión, doctora Andrea, si nos pudiera decir qué escalas recomendaría para una evaluación geriátrica más integral en estos pacientes oncológicos. Claro, muchas gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que lo ideal sería tener una valoración geriátrica completa, no hecha por un geriatra, en todos los pacientes mayores con cáncer, pero sabemos que esto no es algo realista, ¿no? Entonces, en este caso, todos los pacientes con cáncer de próstata que sean mayores de 65 o de 70 años, al menos deben de tener una escala de tamizaje, que sería, o sea, en este caso, la que más usamos es G8, que la verdad es una escala que se tarda 5 minutos en completar. Tiene una sensibilidad arriba del 75% para detectar síndromes geriátricos y nos ayuda mucho para saber, o sea, el punto de corte es una escala del 0 al 17, sobre todo hace preguntas, bueno, toma en cuenta la edad, toma en cuenta la autopercepción de salud del paciente, toma en cuenta 3 preguntas sobre el estado nutricional, preguntas sobre el estado psicológico, si tiene demencia, si tiene depresión, y basado en esta puntuación, si tiene un punto de corte de 14 o menos, ahí es donde se recomienda que el paciente tenga una valoración geriátrica completa o al menos una valoración geriátrica abreviada, ¿no? Si tiene 15 puntos o más, se puede considerar que es un paciente fit, ¿no? Entonces, se platicó mucho sobre que es el paciente fit o para el tamizaje, pero ¿cómo dicen que es un paciente fit? No basta nada más con ver al paciente o con tener un ECOG o un Karnofsky, ¿no? O sea, necesitamos realmente más información. Entonces, creo que de manera inicial yo diría que un tamizaje con G8 es una buena herramienta para ustedes, para decir, este paciente es fit y poder proceder con el tratamiento como si fuera un paciente joven, o sea, el tratamiento estándar. Y si el tamizaje sale anormal, entonces, si tienen la posibilidad de referirlo con un geriatra para tener una valoración completa, o si no, se puede hacer una valoración geriátrica abreviada. El otro tamizaje que recomiendan las guías es en estos pacientes tener tamizaje cognitivo, en los pacientes con cáncer de próstata, y se recomienda hacer esto con un mini-COG, que es una prueba que toma 3 minutos. Gracias, doctora. Suponiendo que el paciente requiriera una valoración más extensa, como está comentando, ¿qué consideraría que factores cambiarían la decisión terapéutica para nosotros? Claro, creo que sobre todo en los pacientes oncológicos algo muy importante es la funcionalidad. La funcionalidad nosotros la dividimos en 2, en las actividades básicas de la vida diaria, que es el poder bañarse solo, vestirse solo, comer solo, realizar transferencias, usar solo el sanitario, y las actividades instrumentadas, que son cosas ya un poco más complejas, como salir solo de casa, manejar finanzas, compras, medicamentos, etc. Creo que lo más importante es valorar las actividades de la vida básica, ¿no? En estos casos. Si el paciente pierde 3 o más actividades de la vida básica, de actividades de la vida básica, ahí consideraría que podría cambiar la decisión terapéutica. Otra parte importante es el estado nutricional, o sea, los pacientes que ya tienen un IMC muy bajo, que están perdiendo peso muy rápido, sobre todo estos pacientes que han perdido más del 10% de su peso en los últimos 3-6 meses. Eso también podría ser definitivamente algo a considerar que puede cambiar la decisión terapéutica. El estado mental, un paciente que tiene una demencia avanzada definitivamente sería un paciente en donde se consideraría cambiar la decisión terapéutica, y las comorbilidades, ¿no? Sería la otra, que el grado de comorbilidades que tengan, ¿no? Siempre es importante pensar, ¿este paciente se va a morir de cáncer o se va a morir de otra cosa, ¿no? Y eso nos ayuda a definir qué tan intensivo va a ser el tratamiento que vamos a ofrecer. Gracias, doctora. Doctora Regina, en este caso, en este paciente, ¿qué antiandrógeno usted elegiría y cuál definitivamente descartaría? Súper, muchas gracias y buenas noches a todos. A ver, de entrada descartaría el uso de un triplete, a pesar de que la evidencia más consistente, tanto el estudio de PIS-1 como el estudio de Arasens en el contexto de tripletes, viene de pacientes con enfermedad de alto volumen, tal y por definición este paciente pues tiene por lo menos una metástasis a nivel visceral, por la metástasis a nivel pulmonar.
esta población, sobre todo los subanálisis que tenemos en 75 o más años, parece ser que los tripletes no suelen tener un efecto como tal que impacte en esta población, dado que los tripletes conllevan una toxicidad muy particular, las tasas de neutropenia febril aumentan en esta población, por lo tanto el reflejo ahí sí sería lo primero que yo descartaría. Dentro de los otros antiandrógenos tenemos pues los antimetabolitos, que en este caso está representado por abiraterona contra los otros antiandrógenos de segunda generación. Entonces mi siguiente medicamento que yo descartaría justamente sería la abiraterona, dado que tenemos un subanálisis, un metaanálisis bastante interesante, el estudio StopGap. Este incluyó 7 ensayos clínicos, 4 eran abiraterona, 2 de enzalutamida y 1 de apalutamida. Y las lecciones que nos dejó es justamente en la población de 75 más años, el efecto en cuanto a supervivencia global, así como en supervivencia cáncer específica con el uso de abiraterona, dado que se utiliza de manera concomitante con prednisona, se pierde prácticamente en supervivencia global en esta población de 75 más. Este no es el caso para 74 o menos, pero no se pierde con el uso de antiandrógenos, en este caso particularmente enzalutamida y apalutamida. Entonces, por otra parte, algo que hay que siempre tomar en cuenta, y ahí sí invito a los médicos en formación a hacerlo, es que siempre utilicen una herramienta para ver posibles interacciones farmacológicas, sobre todo en esta población que suelen tener una importante polifarmacia. Entonces, este paciente ya estaba utilizando una carga importante. Honestamente, lo tendría que revisar yo para sentirme completamente tranquila, pero el perfil apunta en su mayoría a utilizar un antiandrógeno de segunda generación, que si tuviéramos alguna interacción importante, sobre todo, por ejemplo, si utilizar anticoagulantes o anticomiciales, probablemente mi tendencia sería mucho más hacia darolutamida por su perfil en cuanto a interacciones un poco menor. Sin embargo, pues con el bemol, que es un estudio que no ha demostrado, el estudio Aranot, que no ha demostrado supervivencia global, contra cualquiera de los dos, enzalutamida, apalutamida, y sí pondero probables riesgos que podría tener enzalutamida. Hay que ser como muy explícitos con los pacientes del aumento en potencial de fatiga, el aumento en potencial de caídas, que son efectos de clase, que también comparten con apalutamida, numéricamente un poco menor con apalutamida, y si en apalutamida, pues la potencial toxicidad tanto a nivel cutáneo como a nivel de tiroides. Entonces, si tuviera que escoger uno así de entrada, probablemente mi tendencia sería más hacia darolutamida. Bien, gracias, doctora. Ya respondió un poco la siguiente pregunta que tenía, pero en el escenario de un cáncer de próstata metastásico hormonosensible de alto volumen, por ejemplo, con metástasis hepáticas, ¿sería una opción? Súper, y mil gracias por esta pregunta porque es súper interesante. Y quiero invitarlos a dejar de pensar en triplete, que solamente son con docetaxel. De hecho, hacia donde va la tendencia es seguir con tripletes, pero ya son tripletes libres de quimioterapia. Tenemos evidencia con inhibidores de PARP en la población, sobre todo BRCA2 positivo, pero también incluyendo BRCA1 y ATM. Tenemos evidencia de tripletes con aquellos pacientes con deficiencia de PTEN, con el uso de capivasertib, que tienen un perfil de clínico mucho más agresivo. Pero particularmente elegiría de inicio justamente en el contexto de enfermedad hepática, porque si vemos los subanálisis en el uso de dupletes, el duplete que ustedes escojan, un poco menos en abiraterona, pero prácticamente el resto de los ARPIs, los subanálisis en cuanto a enfermedad hepática suelen ser negativos. Por lo tanto, no es que no haya beneficios, sino es una enfermedad tan agresiva que hace falta probablemente intensificar el tratamiento. Entonces, justamente si yo tuviera que ponderar la carga visceral, probablemente en la que primero escogería yo el triplete sería justamente enfermedad a nivel hepático. Okay. Y tomando en cuenta las toxicidades de los medicamentos, doctora, ¿cree que también es importante, o sea, qué laboratorios adicionales sería importante tener de base, ¿no? Por ejemplo, pruebas de función tiroidea, calcio, vitamina D, esto pues para también todos los médicos en formación. Súper, buen comercial. Entonces, a ver, todos los pacientes que vamos a iniciar un antiandrógeno, primero hay que procurar hacer una valoración cardiovascular lo más completa posible, en donde contemos con un electrocardiograma como mínimo, incluyendo también un perfil de lípidos. Por otra parte, si estamos pensando iniciar particularmente apalutamida, se solicitan pruebas de función tiroidea. También por el grupo poblacional hay que hacerlos por lo menos de manera anual, y esto se repiten cada 4 meses con el uso como tal de la apalutamida. Idealmente también siempre hay que, antes del inicio, por el tipo de población, antes de iniciar el antiandrógeno, el bloqueo androgénico particularmente, tener una densitometría basal, dado que existe un riesgo aumentado de justamente de fracturas, más o menos la razón, el RR de uso de ADT en los pacientes para fracturas es como 1.4. Entonces se aumenta en un 40% utilizarlo en esta población, entonces siempre procuren tener esos como mínimo en su basal. Gracias, doctora. Y por ejemplo, este paciente, no soy geriatra, pero creo que es frágil, ¿no? Si el paciente fuera muy frágil, como en este escenario, ¿cree usted que deberíamos de priorizar? ¿El control oncológico o mantener
la funcionalidad del paciente? Mira, pues yo así con la información que tengo, no te puedo decir que es un paciente con fragilidad moderada porque necesito saber cuál es su funcionalidad, ¿no? O sea, a lo mejor el paciente tiene todo lo que me dijiste, Febi, el 40%, pero se baña solo, se viste solo, no está perdiendo peso, camina bien, no se ha caído, de la memoria está bien, a lo mejor tiene depresión leve, pues no sería un paciente realmente frágil, ¿no? Entonces, así con la información que yo tengo, no te puedo decir en lo absoluto si es un paciente fit, si es un paciente frágil o si es un paciente vulnerable, que sería como el riesgo intermedio, ¿no? Ahora, pensando en que cayera, si tuviéramos la información y si cae en este grupo intermedio, que no sería tanto fragilidad moderada, yo lo pondría más bien como un paciente vulnerable, ¿no? ¿Qué priorizaríamos? Eso depende también mucho del paciente y es algo que hacemos mucho en geriatría. Es parte de la valoración, es siempre preguntarle qué le importa al paciente, qué es importante para el paciente, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no hacemos. Hay pacientes que les dices, vas a vivir más, pero a expensas de perder tu funcionalidad, probablemente perder autonomía, y muchos van a decir que no. O sea, hay estudios ya hechos interesantes en otras poblaciones donde la mitad de los pacientes sí priorizan vivir más, pero la otra mitad tienen otras prioridades. Entonces yo diría eso es algo bien importante, ¿no? ¿Qué priorizamos si estamos en este grupo intermedio? Dependiendo de qué quiera el paciente, ¿no? Sí, gracias, doctora. Bueno, nosotros lo que se inició fue leuprorelina y darolutamida, y este es el comportamiento del antígeno, ya ahorita en 0.34. Y, doctora Regina, ante una recaída bioquímica o una progresión radiológica ya ante este tratamiento, ¿sí solicitaría entonces algún otro tipo de pruebas? Claro. Gracias, doctor. Súper. Entonces, ¿qué dice las guías sobre el estudio de pruebas genéticas? En realidad, a partir de un paciente con enfermedad localizada de riesgo alto, sin importar su edad, hay que conseguir un estudio en línea germinal. Porque hay que entender que este tipo de estudios no va a beneficiar al paciente de manera exclusiva, sino esto permite la extensión en familiares de primer grado, sobre todo para entender si existe alguna predisposición a nivel familiar. Entonces, con localizado de alto riesgo ya se puede hacer una prueba germinal. Justamente porque ya tenemos opciones de tripletes con inhibidores de PARP en la primera línea en hormonosensible. Yo en el mejor de los casos, la verdad, entre más temprano tengo esta información, en contexto metastásico mejor, porque me permite personalizar mejor al paciente. Pero digamos que si no la tenemos en ese momento, este sería el momento cuando pedirla justamente para determinar la elegibilidad a PARPs en el contexto ya de monoterapia, ya no en combinación con un ARPI. Digamos que obtenemos este resultado y es negativo, que es lo que esperaríamos en la mayoría de los pacientes, más o menos en 75% de ellos. ¿Qué otras intervenciones puedo hacer? De entrada, justamente, llamaría a la excelente doctora Pérez de Hacha para determinar su riesgo que tuviera de toxicidad por la quimioterapia, porque aquí es en donde entra justamente el papel del docetaxel en el contexto resistente a castración por el estudio TAX327, que sería como la opción terapéutica estándar. Tenemos algunos esquemas en donde utilizamos en lugar de cada 3 semanas a 75, lo utilizamos cada 2 semanas a 50, y lo que nos apunta la evidencia es que las tasas de neutropenia febril disminuyen en esta población. Pero digamos que llaman a su geriatra de confianza y dice, bueno, el riesgo de toxicidad en este paciente es considerable, ¿qué más podríamos ofrecer? Pues aquí es en donde entra justamente el papel del lutecio, en el estudio PSMA4, en donde la población incluida era justamente pacientes no elegibles a docetaxel, en donde se aleatorizaron a continuar con el cambio de un ARPI, por ejemplo, un paciente que viene de DARO, cambiaríamos a viraterona de manera pues no recomendable, pero es una estrategia que a veces se puede pensar, contra justamente el tratamiento con lutecio. Entonces es un estudio con una tendencia positiva hacia supervivencia global, positivo para supervivencia libre, progresión radiográfica, para siempre sería ampliar. Y el otro punto de hacer una secuenciación es que más adelante te puede ayudar a decidir otras estrategias, tanto inclusión en ensayos clínicos, que es sumamente válido en este tipo de pacientes, así como, por ejemplo, elegibilidad de inmunoterapia, que es un porcentaje bien chiquito de pacientes, menos del 2%, pero bueno, si no se busca nunca se va a encontrar. Yo me gusta mucho el caso,
está buena la discusión, pero creo que en estos pacientes que son tan frágiles, porque sí es frágil, no deambula, tiene 3 comorbilidades que son cosas muy importantes a considerar, sobre todo cómo se va a dar el bloqueo hormonal, valorar cómo está yéndole al paciente. Llevamos 5 meses, o sea, creo que a veces como urólogo nos enfocamos en el antígeno y vemos el antígeno, está padrísimo, vamos viendo cómo va, pero habría que ver cómo va el paciente, cómo va la función renal, cómo va la parte cardíaca, porque estamos enfocados en esa parte, y esa parte es una parte que tenemos que individualizar, sobre todo en nuestros pacientes, y preguntar cómo va él, porque la fatiga va a ser un punto importante, la posibilidad de una caída, y cómo va la anemia, tenemos hemoglobina, a ver cómo va la anemia. Creo que son puntos importantes y hay que verlo otra vez más globalmente. Creo que tenemos que cambiar a una visión más integral, que es un poquito esto mismo, para ver cómo va esa parte, porque nomás vamos enfocando en esta parte, ¿no? Sí, exactamente. Yo quisiera hacer una pregunta. Gracias, ya tengo acá, gracias. Yo quisiera una pregunta y me salgo del contexto un poco del paciente metastásico y cómo el urólogo, cómo el oncólogo y cómo el geriatra manejan en el contexto de metastásico, tal vez no pulmonar ni visceral, sino debuta con un antígeno alto. Tenemos cáncer de próstata. Una, en mitigar la ansiedad por parte del familiar que lleva un paciente añoso, y el otro, el paciente, la percepción ante la incertidumbre de un tratamiento, cualquier molécula que pudiéramos dar. No sé, porque las perspectivas cambian. Sabemos hoy en día que la tendencia es más a un equipo multidisciplinario, pero lo que dice el urólogo a veces es diferente. Y agregaría otra pregunta al urólogo o al oncólogo y al geriatra: si este paciente añoso pues tiene una segunda o tercera nupcia, ¿no? O no está casado, pero le importa mucho su sexualidad y que tanto impacta mucho en la decisión de un ARPI en este punto. ¿Qué pensarían en eso? Una cosa rápida, a mí una cosa que me gusta hacer mucho es el tiempo de duplicación. Yo sé que el tiempo de duplicación está para castración resistente, pero por una cosa que yo hago personalmente es evaluar el tiempo de duplicación en este paciente. Y eso creo que le da mucha tranquilidad, porque sí se ve un brinco durísimo en el antígeno, pero ver cuánto está a tiempo de duplicación. Y a los 81 años, como lo ve la familia, que ya está con insuficiencia renal, está elevando la creatinina, es un punto que creo que puede orientar para darles tranquilidad al paciente. O sea, sabemos que el cáncer de próstata tiene un crecimiento lento, explicarle un poquito para dónde vamos y, bueno, enseñarle esta respuesta creo que va a dar mucho más tranquilidad para el paciente, que sería un punto importante, ¿no? Sí, y otro punto creo que es muy de discusión bilateral, y esto es meramente una preferencia personal. Yo casi siempre considero intensificar en el paciente donde yo espero una expectativa de por lo menos 2 años. Y mi racional de esto es que la falla del puro ADT como monoterapia es justamente a 2 años en 70%. Y algo que se entiende bien de la historia natural y de la biología del cáncer de próstata es que cuando se alcanza un estadio resistente a castración, es un paciente cuya biología tumoral va a ser mucho peor. Van a progresar más rápido, van a requerir mayor intensificación de tratamiento si es que se decide continuar priorizando el control oncológico. Entonces, yo por eso incluso, digamos que independiente de la edad, si yo espero esta expectativa de vida de más de 2 años, en general el paciente mantiene mucho mejor calidad de vida en el contexto hormonosensible que esperar si va a fallar o no rápido al puro ARPI en monoterapia. Y bueno, siguiendo con el hilo aquí, es bien importante cómo calculamos la expectativa de vida, ¿no? Y la verdad es que la valoración geriátrica es una herramienta que nos ayuda a ver el estado funcional no solo basado en la edad cronológica, y las escalas con las que nosotros nos apoyamos para calcular una expectativa de vida, que es importante mencionar que la calculamos libre de cáncer, ¿no? Porque pensamos cuánto tiempo viviría este paciente sin el cáncer, involucran, o más bien tienen muchos rubros de la valoración geriátrica, ¿no? La audición, la movilidad, la funcionalidad, la cognición, etcétera. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo vamos a calcular la expectativa de vida? Y lo que normalmente nosotros hacemos es meternos a eprognosis.org, y ahí hay 2 escalas. Está la de Lee Schomberg, que te calcula mortalidad a 4, 5 y 10 años, y está la de Suemoto, que calcula mortalidad a 10. Entonces creo que depende del escenario, ¿no? Si es un cáncer de próstata localizado, pues ahí nos interesa saber la mortalidad a 10 años, ¿no? Si es un cáncer de próstata metastásico, ahí nos interesa más conocer la expectativa de vida a 2 a 5 años, y esto nos puede ayudar a tomar las decisiones que comentaban los doctores. Y bueno, nomás por no dejar la última pregunta, en cuanto al líbido, creo que también es una conversación sumamente bidireccional sobre la prioridad del paciente. Entonces, lo sabemos, el bloqueo androgénico vamos a causar
disfunción eréctil vamos a causar disminución de libido per se por el mecanismo de acción. Creo que no hay mucha salida para eso. Entonces justamente se pone como que en la balanza de en cuanto expectativa de vida y años ganados con una intensificación de tratamiento contra cómo quiere vivir el paciente. Entonces creo que no hay una respuesta correcta. Yo en esa parte, yo creo que hay que empezar tratamiento, o sea, no tiene contraindicación, se puede ir a un inhibidor de fosfoestrés 5 y ver cómo responde y darle la opción, porque creo que muchas veces se lo dejas al paciente y ni siquiera se lo toma, ¿no? Lo pregunto en el sentido de que calidad de vida y función sexual son como subrogados también del beneficio de un tratamiento hormonal. No hay duda que hay que dar un tratamiento con doblete, triplete, pero aunque los estudios con los ARPIs no más allá del 35% responden los ítems relacionados a sexualidad, ya hoy en día se habla ya más sobre que estos subrogados son muy importantes, que tenemos que tener en discusión con el paciente. Sabemos muy bien que es una cuestión secundaria porque lo que importa es el cáncer y la vida del paciente. Pero hoy en día como que la orientación a esa supervivencia mayor, que como ya lo mencionaron, los ARPI nos dan, ya sea doblete, triplete, pues el paciente vive más, pero hay que ver cómo vive más, como lo han mencionado. Entonces, a eso iba la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto importancia le dan? ¿No? Y pues hay pacientes, como ya lo mencionó Andrea, que son muy fit, ¿no? Pero que tienen ese deseo de volver a vivir, ¿no? Esto es algo que cada vez más lo estamos viendo. Sí, ¿no? Y ahí mencionar que pues, la supervivencia no es el único desenlace que importa, ¿no? O sea, hay muchos desenlaces centrados en el paciente que muchas veces, y desafortunadamente no se estudian mucho en los pacientes oncológicos, pero es eso, es no solo si el paciente quiere vivir más o no, sino es cómo quiere vivir esos años, ¿no? Bien, les voy a presentar el segundo caso, voy a ir un poquito más rápido. Es un paciente de 83 años de edad, originario de Michoacán, residente de Ciudad de México, casado, católico, estudió hasta la primaria y antes era albañil. De antecedentes de importancia, tabaquismo, ingesta de bebidas alcohólicas y es hipertenso, diagnosticada a los 40 años de edad en manejo con telmisartán. También es diabético desde hace 10 años en manejo con metformina. Y antecedente del 2014 una resección transuretral de próstata por síntomas urinarios sin complicaciones y con resultado de benignidad. Este paciente inicia su padecimiento oncológico a inicios del 2024 con presencia nuevamente de sintomatología urinaria con un IPSS de 22 puntos, con un antígeno de mayo del 2024 de 251. Por lo que se le realiza una resección transuretral de próstata con un resultado de adenocarcinoma acinar de próstata Gleason 9 y sub 5 en el 15% del material analizado. Se le realiza una tomografía, ahí es del 2024, y gamagrama óseo con evidencia de actividad tumoral en esternón T8, T11, L2, L4, L5, S1 y S2, por lo que se inicia bloqueo androgénico con leuprolina y enzalutamida, alcanzando una PEN-NADIR el 15 de enero del 2025 con 0.1 y testosterona de 0.025. Al momento refiere nuevamente síntomas urinarios, con pujo, disminución del calibre y fuerza del chorro urinario, intermitencia, sensación de desamiento incompleto y además refiere parestesias en el miembro pélvico izquierdo y dolor en la articulación sacroiliaca, intensidad 5 de 10. A la exploración física de importancia, el tacto rectal, la próstata de más de 40 gramos fija, pues no realiza actividades de limpieza del hogar, aquí sí tenemos un poco más de información, niega caída en los últimos 6 meses, usa bastón también y tiene uso de prótesis dental parcial, un ECOG de 1. Tenemos los antígenos después de la PEN-NADIR, empezó a elevar, tenemos evidencia del 28 de mayo del 2026 con 51, después 66 y en julio 191. Los estudios de laboratorio de importancia únicamente creatinina en 1.28, resto sin alteraciones, y también la biometría sin alteraciones. Se le realiza tomografía y gamagrama óseo, realmente no hay datos de actividad pulmonar. Y la tomografía de abdomen. No hay evidencia de actividad ganglionar, pero tenemos dilatación de la unidad renal izquierda, dilatación pielocalicial.
El gammagrama óseo tenemos actividad metastásica ya referida, pero se extiende más en la articulación sacroiliaca con progresión de la enfermedad y a la rama heliopúbica izquierda. Este paciente con el diagnóstico de adenocarcinoma cinar de próstata, Gleason 9 y sub5, T4 N0M1B, con alto volumen sincrónico, castración resistente. Entonces, ahora sí, para la doctora Regina, ¿qué toxicidad sería importante estar evaluando en los pacientes geriátricos con la terapia hormonal? Justo, creo que ya más o menos lo mencionamos con el caso clínico anterior, nomás por mencionar un par de puntos específicos. La toxicidad cardiovascular es sumamente importante en esta población. Insisto, un perfil de lípidos basal, posteriormente cada 3 a 6 meses, tener por lo menos un electrocardiograma basal y si encuentran alguna alteración a este nivel, ya pedir un ecocardiograma. La salud ósea no la dejen de lado. Una fractura es de los eventos que disminuyen de forma más aguda la calidad de vida en este subgrupo de pacientes. Entonces, sumamente importante desde un inicio tener una densitometría. Si tenemos evidencia de actividad ósea metastásica, entonces ya tenemos como tal, ya en el contexto de resistente a castración, se pueden utilizar antirresortivos. Ácido zolerónico tiene evidencia, denosumab tiene evidencia particular, y no dejar de lado también los rubros que justamente son de estos síntomas que vemos mucho y tratamos poco, como la fatiga. Entonces aquí sean muy proactivos en preguntar el nivel de fatiga, qué tan, como si es independiente y sigue con sus actividades, muy justamente lo que estaba mencionando el doctor Curibeña, de entender cómo está el paciente, no solamente estar viendo un nivel aislado de antígeno prostático. Y ahí yo agregaría otra cosa bien importante, es la parte de la pérdida de masa muscular que lleva a aumento de riesgo de caídas, y eso aumenta el riesgo de fracturas, aumenta el riesgo de que pierdan la autonomía. Ese es un punto súper importante. Incluso, obviamente, el riesgo aumenta cuanto más tiempo tengan terapia hormonal. Incluso hay estudios que han estudiado que al suspender la terapia hormonal, estos pacientes ya no recuperan toda esa masa muscular que perdieron, ¿no? Entonces, esto lleva a sarcopenia, y esto lleva a aumento de fragilidad, aumento de caídas, pérdida de la autonomía, que son desenlaces muy importantes. Y otra cosa importante es la parte cognitiva, que bueno, la evidencia es, sobre todo la prospectiva, es pues la verdad medio heterogénea y de riesgo moderado, pero por ejemplo de ánimos sí ahí tenemos un poquito más de evidencia, ¿no? Entonces también son cosas que hay que preguntar. Otra cosa que creo que es importante es en esos pacientes tratar de prepararlos para el bloqueo hormonal, ¿no? O sea, insistirles en el ejercicio para disminuir la fatiga, que es uno de los puntos importantes. Entonces, como no nada más ver la parte médica, sino la parte más de ejercicio, cómo prepararlos para esto, que creo que es una parte importante, y recetarle el ejercicio como para tratar de compensar esto, ¿no? Claro, son de las, o sea, la nutrición y el ejercicio son de las cosas que en donde más podemos impactar, ¿no? Pero si no vemos, si no lo preguntamos, si no lo pensamos, no podemos hacer la intervención, pero sí, definitivamente. ¿Usted, doctor, cómo hace esas recomendaciones respecto al ejercicio o se apoya en algún otro? Creo que son personas que están críticas, o sea, usa bastón, tiene restricción. La parte de la debilidad que está presentando ahorita me preocupa con la elevación del antígeno, porque seguramente es a nivel óseo la progresión, valorar una radioterapia ahí localizada, pero explicar al paciente, hoy tienes que prepararte para esto, ¿no? Cómo empezar a hacer ejercicio, mejorar la nutrición, y explicarle que la fatiga que viene agregada, la única forma de tratarla es con ejercicio antes de. Entonces, creo que es una parte que hay que enfatizar y tratarle de explicar, oigan, por adelantado hay que verlo integralmente, ver el prepararse para empezar con el bloqueo, que creo que puede ser una forma de ayudarle, ¿no? Sí, digo, si tiene el paciente la posibilidad económica y existe la posibilidad de referirlo, ya sea a fisioterapia, con un médico de rehabilitación, con un nutriólogo clínico, eso sería también algo que nos ayuda muchísimo. Y si no, por ejemplo, hay programas de ejercicio que tienen algo de evidencia, se llaman BB Frail, y según el grado de funcionalidad del paciente es el ejercicio que se le receta, pero son manuales muy sencillos que los pacientes pueden hacer en casa, que es lo que yo hago cuando los pacientes no tienen la posibilidad de tener como tal a un fisioterapeuta o a un médico especialista en rehabilitación. Gracias, doctora. Está igual, ya lo contestó la doctora. ¿Qué parámetros de la evaluación geriátrica nos ayudan a evaluar la tolerancia a la quimioterapia?
Existe una escala que se llama CARG, que nos ayuda a predecir la toxicidad por quimioterapia, ¿no? en los pacientes adultos mayores. Entonces, esta escala usa parámetros tumorales, que sobre todo qué tipo de tumores, si es gastrointestinal o es genitourinario, creo que son las únicas distinciones que hace. Algunos parámetros de laboratorio, por ejemplo, me parece que es la hemoglobina, la creatinina, y una de las partes importantes que considera son algunos aspectos de la valoración geriátrica, que es la parte de las actividades básicas de la vida diaria, las caídas, la parte de la cognición, y me está faltando una que no recuerdo, y hospitalizaciones recientes. Ok. Bueno, Gracias. perdón, y esta escala nos da un punto de corte y nos dice qué porcentaje de estos pacientes va a tener toxicidad grado 3 o mayor, ¿no? Entonces, con eso nosotros también podemos comunicarnos con el resto del equipo para decirles, oye, aguas, este paciente tiene un riesgo del 85% de hacer toxicidad grado 3 o más. Y ahí es cuando ellos pueden tomar la decisión de ajustar, reducir dosis de quimioterapia. Gracias. Doctor, en pacientes con T4 y obstrucción severa, ¿qué estrategia de desobstrucción usted considera preferible? ¿Resección, enucleación o alguna otra? ¿Cómo influye? En este caso, su Sí. función renal está deteriorada y tiene este involucro a nivel óseo. Hay que valorar, porque yo creo que está extendiéndose el tumor y es una infiltración y no vas a poderle pegar por abajo. Entonces tendría que ser un abordaje percutáneo, que nuevamente hay que discutir con el paciente qué tanto está de acuerdo en que vamos a picarlo por vía percutánea para poder drenar esta función renal, que es la prioridad principal, ¿no? Hay que valorar qué tanto no está vaciando por obstrucción, o sea, ya tiene una RTU, qué tanto realmente es un déficit sensitivo y motor que está teniendo a nivel de los miembros pélvicos y que tenga una compresión a nivel radicular, que sea esa la causa. Personalmente, yo creo que el chiste de esto es hacerle un túnel, no más, o sea, lo suficiente, no vamos a meternos en complicaciones, que no haya mayor sangrado, generalmente una RTU parcial con estos pacientes para que puedan desobstruirse, que puedan orinar, pero yo lo que haría primero sería valorar esta otra parte, ¿no? La parte de la función renal y qué tanto el paciente está de acuerdo en que se vaya a hacer estos procedimientos, porque a lo mejor le haces el túnel y el problema no es la obstrucción urinaria, sino es la función vesical, que creo que es un punto importante por cómo está teniendo la parte neurológica, ¿no? Y no Sí. aventarse luego a hacerle una enucleación cuando no vas a resolver el problema, ¿no? Y bueno, pero en pacientes que, bueno, no particularmente, sino en pacientes que tienen próstatas muy grandes, que realmente están obstructivas, que no tienen cirugías previas y que la sintomatología es severa, y con grandes me refiero así, 200, 300 gramos, ¿usted qué recomendaría? Hay que recordar que el bloqueo hormonal te va a disminuir el volumen prostático. Entonces lo que necesitas son pacientes que están muy avanzados y que también lo que necesitas es obstruir parcialmente para que pueda vaciar. O sea, hay que darle la oportunidad también al bloqueo hormonal y hay que valorar con el paciente. Si eres experto en enucleación, le puedes valorar una enucleación. El chiste es que no se complique, que no vayas a agregarle tú comorbilidades al paciente. Entonces, si una tunelización alcanza lo suficiente, acuérdense que en los pacientes oncológicos generalmente no sangran mucho, les va muy bien, es una RTU muy bonita porque no hay sangrado. Entonces te puedes seguir durante un buen rato, la haces bipolar y te puedes llevar un buen rato. Y el objetivo no es que quede como quinceañero, que esté destapado y darle el tiempo para que el bloqueo hormonal le va a ayudar también a disminuir el volumen prostático, ¿no? Ok, gracias, doctor. Bueno, un poco ya se habló de esto, pero en este caso, en este paciente, ante una recaída bioquímica y progresión radiológica, solicitaría pruebas genéticas, inmunohistoquímica, PET-PSMA para evaluar otras opciones. Aquí la inmunohistoquímica no tiene un papel tan claro como el contexto hormonosensible. Entonces, la verdad, si tuviera que escoger dos pruebas, utilizaría un PET con PSMA para valorar elegibilidad al lutecio. Solicitaría pruebas genéticas justamente para valorar elegibilidad a inhibidores de PARP, sobre todo la PARIB es el que tiene evidencia en un estudio clínico fase 3, el estudio PROFOUND, que el mayor efecto de la estrategia terapéutica se ve en aquellos pacientes BRCA2, después BRCA1 y después otros subgrupos, como por ejemplo PALB2. Hay algunas mutaciones como las que tenemos más frecuentemente en nuestra población, que es ATM, que parece ser que el efecto del inhibidor de PARP como monoterapia es mucho menor, pero bueno, esto es un tema de un debate diferente.
Y justamente en esta población lo que tiene más evidencia, si tuviéramos que escoger, por ejemplo, entre cabazitaxel o olaparib en un paciente HRR positivo o lutecio en un paciente que tuviera PSMA, probablemente la alteración genética por HRR es la que ponderaría sobre todas las demás estrategias. Si fuera HRR negativo, después me iré a lutecio. Y la razón es que hay un estudio fase 2, se llama Therapy, que compara cabazitaxel contra lutecio, y estudio positivo para supervivencia libre de progresión radiográfica. No es positivo para supervivencia global, pero por su diseño fase 2 no estaba hecho para contestar esta pregunta. Y ya como tercera opción, como estrategia estándar, buscaría cabazitaxel. Ok, gracias, doctora. Y, por ejemplo, en este paciente, ¿habría considerado radio 223 previo a docetaxel? Y radio 223 viene un estudio justamente que se llama Alzimpica en pacientes resistentes a castración, que solamente tienen enfermedad a nivel óseo, no a nivel visceral, que idealmente el estudio incluye una población con sintomatología ósea. También hay algunos pacientes que terminan incluyendo asintomáticos, pero la idea de cómo se creó es justamente con síntomas óseos, porque radio 223 pues es un calcio mimético. Si lo vemos en la tabla periódica está abajo del calcio, entonces por eso tiene como esta avidez en las lesiones osteoblásticas en la población. Particularmente no es una estrategia que yo utilizo. Biológicamente parece que tiene un efecto, como diría, citostático más que citotóxico. Entonces, el radio 223 depende mucho de que lo estés poniendo para que funcione. Entonces, sí es una estrategia que se pone en la mesa, sí tiene una aprobación. Simplemente entre todas las demás que mencioné, la pondría hasta en cuarto lugar probablemente. Yo nada más quería hacer un comentario adicional, hablando de la toxicidad por quimioterapia, aparte vendiendo más la valoración geriátrica, los estudios que tenemos en geriatría, perdón, yo no me sé los nombres de todos los estudios, la valoración geriátrica, o sea, hacer una valoración geriátrica y hacer intervenciones dirigidas con los resultados de la valoración geriátrica ya está bien demostrado que reduce la toxicidad de grado 3 o más en adultos mayores, ¿no? Entonces, otra ventaja de hacer la valoración geriátrica, que nos va a ayudar a, bueno, obviamente haciendo las intervenciones dirigidas, va a ayudar a que los pacientes toleren mejor el tratamiento. Muy bien. Pues muchas gracias, doctores. Creo que pues estuvo muy bueno este debate. Gracias, muy buenos los casos, doctora. ¿Me ponen otra silla, por favor? Ponme otra silla. Muchísimas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas en línea. Denme un segundo, por favor. Bueno, antes de en lo que me pasan las preguntas que están en línea, con mucho gusto, el doctor Manzanilla tiene una pregunta. ¿Me podrían apoyar dándole el micrófono, por favor? Con respecto al primer caso, me quedó en la cabeza el hecho, el paciente empezó en el 2008, 81 años, y él decidió dejar de tomar el bloqueo. No fue una falla de bloqueo, pero pasó más de 10 años perfectamente bien el paciente para el valor del antígeno que tuvo cuando se descubrió ahora en el 25 y con una pequeñísima metástasis a nivel pulmonar. ¿Qué hubiese pasado si finalmente en este paciente como terapia actual se inicia de nuevo el bloqueo, sin segundos o terceros medicamentos? Quisiera la opinión de ustedes para con este concepto. Claro, y aquí cáncer de próstata es complicado como cuantificar por carga metastásica y no tanto por volumen de enfermedad, que aquí sí estoy un poco en contra, como lo hemos hecho históricamente. Sin embargo, así es como está la evidencia, que biológicamente el cáncer de próstata que ha hecho metástasis a nivel visceral, sabemos que es un cáncer de próstata de mayor agresividad. Sería diferente, en mi opinión, si fuera una oligometástasis a nivel óseo, porque aquí sí tenemos, creo que, evidencia más consistente de dar terapia dirigida a metástasis, justamente para aumentar el tiempo libre de ADT, que así es como está hecho el estudio de Saber Comet, sobre todo el estudio COIN, son los que nos responden más esta pregunta. En un paciente con metástasis visceral, no tenemos forma de decir cómo es mucha o poca metástasis en próstata. Entonces, dado la limitación en la evidencia, yo sí le doy un poco el beneficio de la duda en el paciente
que entiende riesgos, entiende beneficio y está dispuesto a intentar una estrategia que sí tenemos, por lo tanto, por lo menos una tendencia a decir que va a aumentar su supervivencia global, y más que aumentar la supervivencia global como objetivo único, que creo que esto sería bastante limitado, sino evitaríamos su deterioro en calidad de vida en el paciente bien seleccionado, por lo que comentábamos hace un momento, que biológicamente ya cuando se convierte en una enfermedad resistente a castración, es un paciente que vive considerablemente peor, que los tratamientos ya causan mayor toxicidad, pero sí entiendo perfectamente el punto. Tal vez en un comité multidisciplinario, si el paciente hubiera dicho no quiero ninguna estrategia sistémica, no le hubiera dejado de lado dar un SBRT a las lesiones y esperar a ver cuánto tiempo lo podemos dejar libre de tratamiento y ver la evolución de este paciente. Y otra cosa que creo que es importante no es el mismo paciente que pensamos con bloqueo hormonal, ya es un paciente toreado porque ya tuvo exposición al bloqueo hormonal. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Sí creo que hay que tener cuidado, o sea, es un paciente que se va a hacer resistente muy rápido y que va a progresar muy rápido porque ya tuvo su exposición. No creo que Regina tiene toda la razón, ¿no? Y bueno, yo ahí meto mi cuchara de cuidados paliativos, que este sería un buen paciente para mandar de manera temprana a cuidados paliativos, ¿no? No nada más el control de síntomas, pero tener el tiempo de hacer una relación médico-paciente, sobre todo en cuidados paliativos, es bien, bien importante, y la verdad es que cambia mucho pues cómo se da el final de la vida, ¿no? Es muy diferente tener una relación con un paciente de 6 meses, 1 año antes de que mueran, a conocerlo a veces hasta el día que se está muriendo es cuando nos habla, ¿no? Sería un buen paciente para mandarlo. No hay una estrategia que mejore más la calidad de vida del tratante que enviar de manera temprana a cuidados paliativos. Entonces sí los invito mucho a considerar esto siempre en sus pacientes con enfermedad pues ya incurable. Tenemos una pregunta en línea. El doctor Guillermo Martínez, bueno, aquí está, le van a poder contestar, pero accedió a las preguntas a través del QR. Si ofrecería, doctor Arroyo Curibreña, todavía en estos tiempos, una orquiectomía subalbugínea a este tipo de pacientes. Me van a buchar, pero a mí me encanta. La verdad es que creo que es una buena opción, y la subalbuginia me gusta mucho, es en Francia, y creo que te va a disminuir un poquito el costo, te va a disminuir un poquito. Yo sé que los costos actualmente, bueno, ya con los nuevos antiandrógenos ya casi quedan superfluos, pero creo que se puede hacer una buena opción. En este paciente, por ejemplo, que se perdió, que dejó el bloqueo hormonal, pudiera ser interesante. Entonces sí tienen además, porque además son pacientes que ya son frágiles, que ya no tienen trabajo, que ya están retirados, y que además su compromiso económico es muy importante. A mí personalmente me atrae mucho la idea siempre, ¿no? Regina va a regañar, estoy seguro, pero, pero me parece muy atractivo este panorama. Yo soy partidaria de la orquiectomía subalbugínea, el paciente bien seleccionado, en mi sesgo de uróloga intrínseco. Está bien. Pero, insisto, es el paciente bien seleccionado, pero en cuanto a control oncológico, son igual de buenos, entonces yo no tengo ningún pero que ponerles. Tenemos, por ahí levantó la mano el doctor Horst. ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Le puede pasar el micrófono, por favor? Gracias, doctor. ¿No era pregunta? No, perdón. La pregunta es del doctor Castillo. Porque bueno, en el mundo ideal le damos el ARPI lo que le toca, ¿no? Pero ¿cuál es la tasa de abandono de acuerdo o la adherencia más bien al tratamiento en un mundo ideal que tienes todo? Usualmente superan el 95%. En realidad la adición a los ARPIs en general es bastante consistente. Casi siempre las tasas de abandono más altas suelen ser dentro de los primeros 6 meses y el primer año, porque justamente vemos este pico en las toxicidades, que tenemos análisis muy bonitos de entender cuándo es más alta la toxicidad, tales como fatiga, síntomas vasomotores, caídas. Y los primeros 6 meses es cuando es más alto, después el primer año, y así subsecuentemente va bajando. Entonces, mi mensaje con ellos casi siempre es ser muy proactivo con las intervenciones y también comunicarles al paciente, no va a vivir usted con esta calidad de vida. Con el tiempo lo más probable es que los síntomas van a ir disminuyendo, entonces sí hay que ser como muy resilientes en lo que esta parte va mejorando, porque va a mejorar con el tiempo. Hay un artículo bonito, hablando de los octogenarios, que en vez de desescalar, más bien empiezan con dosis bajas y luego los van escalando. Yo creo que en estos pacientes, viendo su fragilidad, pudiera ser una estrategia
para que no vaya a haber este abandono. Entonces creo que es un abordaje que se puede usar. Igual la intermitencia, que se ha hablado que no es inferioridad, creo que hay discutible, sobre todo dependiendo de las características del paciente, pero sí, si empezar con dosis baja y luego escalar pudiera ser una buena opción en estos viejitos, bueno, nuevos vintage. Pues muchísimas gracias a nuestro panel, vamos a darles un gran aplauso. Y como muestra de agradecimiento a los participantes de las sesiones, nuestro presidente, el doctor Ricardo Castillejos Molina, le entregará un reconocimiento al doctor Horacio Correa Carranza, que vino desde Culiacán. Pasa por favor, Horacio, a presentar el caso clínico en la sesión de residentes. A nuestros titanes, la doctora Karen Yadira Sánchez Lastra. Gracias, Karen, por participar. Y al doctor Edson David Rodríguez Villarreal. Gracias, Edson, por estar con nosotros. A nuestro panel, empezando con la doctora Alejandra Cabrera, moderando casos clínicos. Gracias, Ale, por acompañarnos. Al académico, el doctor José Carlos Arroyo Curibreña. A Regina Barragán Carrillo, nuestra uróloga de cariño, y a la doctora Andrea Pérez de Hacha. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos ahora con el concurso de la membresía. Pasamos ahora con el video de Ciusa, por favor. Un segundo, por favor. Ahorita me van a poner la presentación. Segundo. Pues bueno, saludo hasta Tampico al doctor Carlos Suárez Limas. Hola, doctor Carlos, ¿cómo está? Hola, hola, ¿nos escuchan? Buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de las sesiones académicas de SMU. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, bien. Atento a los... tengo un teléfono celular y una computadora para atenderlos mejor. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos ser parte de nuestras sesiones académicas. Lo hemos visto interactuando en nuestras redes sociales cada mes y muchas gracias por su compromiso, por estar con nosotros. En este concurso todos ganan, pero dependerá qué gane de acuerdo a la cantidad de preguntas buenas que tenga el día de hoy. Si usted responde 3 preguntas correctas, le vamos a mandar hasta Tampico un Apple Watch. Si responde 2 preguntas correctas, le daremos el paquete oro de cursos Transcongreso SMU 2026 porque sabemos que usted ya es socio 2026 vigente. Si llega a tener una pregunta correcta, le daremos la inscripción gratuita a 2 cursos Transcongreso de nuestro evento en Mérida. Y en dado caso de que no responda ninguna correcta, usted va a ser un ganador de un curso Transcongreso gratis para nuestro Congreso SMU 26. Y ahí va la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es o cuánto mide la longitud de una sonda Foley? De 40-42. 40-42. Casi es una respuesta incorrecta, es de 38-40. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de este ultrasonido?
Tenemos que pasar por cuestión de tiempo a la siguiente pregunta. La respuesta correcta era una dilatación de rete testis. Recientemente en nuestras redes sociales publicamos una cápsula que se llama ¿Sabías qué? Y el doctor Juan Eduardo Sánchez Núñez nos platicó acerca del descubrimiento del uropatógeno más común, E. coli. ¿Usted sabe, doctor, quién descubrió a este uropatógeno? Escher. Es Theodor Eskerick. Muy bien, se la vamos a dar por correcta. Muy bien, doctor, lleva una muy bien. Y la otra pregunta es, ya la hemos hecho, pero puede creer que no se la saben. ¿Quién fue el primer presidente? Aquilino Villanueva de Ola. Es una respuesta correcta. Tiene 2 preguntas buenas y por lo tanto se ganó el paquete oro para los cursos Transcongreso en Mérida, doctor. Nos vemos por allá, le haremos hacer una constancia efectiva de su participación. Muchas gracias por conectarse. Gracias. Y le mandamos un abrazo hasta Tampico. Gracias igualmente. ¿Me pasan el video final, por favor? Queridas amigas y amigos, con enorme entusiasmo quiero invitarlos a ser parte del 77º Congreso de la Sociedad Mexicana de Urología, SMU 26. Un encuentro que hemos preparado con gran dedicación y que representa el esfuerzo, la visión y el compromiso de la gestión 2025-2027 de nuestra SMU. Desde el primer día de esta gestión asumimos un propósito muy claro: fortalecer a nuestra sociedad y construir juntos nuevos caminos para la urología mexicana. Por ello, junto con nuestra mesa directiva, hemos desarrollado un programa académico sólido, innovador y de la más alta calidad científica, con profesores de excelencia, temas de actualidad y espacios diseñados para el intercambio de conocimientos y experiencias. Pero SMU 26 es mucho más que ciencia. Es el momento de reencontrarnos, de fortalecer los lazos que nos unen, de convivir con colegas y amigos, de reunir a las distintas escuelas de urología del país y de celebrar el orgullo de pertenecer a esta gran familia que trabaja todos los días por el bienestar de nuestros pacientes. Este año, además, viviremos un momento histórico. Celebraremos los 90 años de la fundación de la Sociedad Mexicana de Urología. 9 décadas de historia, liderazgo, trabajo gremial y compromiso con la educación médica continua. Será una oportunidad para honrar a quienes construyeron el camino que hoy recorremos, reconocer el legado de nuestra sociedad y al mismo tiempo renovar nuestro compromiso con las nuevas generaciones de urólogos que darán continuidad a esta gran institución. 90 años después, el mayor legado de nuestra querida SMU sigue siendo el mismo: la unión de los urólogos de México alrededor del conocimiento y nuestra amistad. A nuestros residentes les extiendo una invitación muy especial. Este congreso también es suyo. Hemos preparado actividades pensadas para impulsar su formación y crecimiento profesional. Los invito a participar activamente mediante el envío de trabajos libres, compartiendo sus ideas, proyectos e investigación. Además, tendremos el privilegio de reunirnos en Mérida, una ciudad extraordinaria que nos recibirá con su riqueza cultural, gastronomía, sitios turísticos emblemáticos, su calidez y la hospitalidad que la distingue. Haremos de SMU 26 un congreso inolvidable y una experiencia de la cual deseo que sean parte. Su presencia es fundamental, porque el SMU crece y se fortalece cuando participamos, compartimos y avanzamos como una sola comunidad, ya que como nuestro eslogan lo indica, juntos trascendemos. Pues creo que todos ya lo saben, los esperamos en Mérida. La invitación está abierta. A quienes aún no se han registrado, los invitamos a que consulten la página www.congresosmu2026.mx. Aún hay un espacios para hospedaje y esperemos que todos estén por allá conviviendo y compartiendo academia, pero también, como lo mencionó bien el doctor Castillejos, la oportunidad de compartir y de celebrar 90 años de la Sociedad Mexicana de Urología. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en septiembre en la 9ª sesión académica mensual. Buenas noches a todos.